Hola, ¿cómo están? Saludo a todos. Bienvenido a su programa Dominicanísima Live y su espacio especial Las Pinceladas con Hipólito Ventura. De antemano, como siempre, dándole las gracias a nuestros queridos telespectadores que nos permiten llegar a sus hogares para así disfrutar de este pequeño contenido que le estamos llevando a cabo. Como siempre, a nuestra diáspora, nuestra querida y extraordinaria diáspora, esos dominicanos, especialmente la mayoría que está en los Estados Unidos y también lo de que está en Asia, naturalmente. No podemos dejarlo, lo que están en Europa, Italia, Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, a todos esos queridos dominicanos puertoplateños que nos ven por allá, saludo de antemano, saludo a todos. Bueno, hoy nuestras pinceladas van a estar basadas en dos puntos nacionales. Y naturalmente hay temas que queríamos darle una pequeña vacacioncita, pero cada día, cada semana, esta situación sigue convulsionada en el entorno internacional. Esta geopolítica cada día nos atrapa más, cada día nos involucra y nos hace, evidentemente, por más que uno no quiera, nos hace hablar de esos temas que están pasando en el mundo. Pero eso lo vamos a dejar para la pincelada final. Vámonos a lo nacional, a nuestros acontecimientos. Bueno, debo decirle que las fiestas navideñas están llenas siempre de sorpresas. Tanto la visita familiar del extranjero y parte nacional que nos visitan. Y esas son muchas de las sorpresas que nos dan. Pero también el gobierno nos da una buena sorpresa, el Estado. Gracias a Dios, o mejor dicho, gracias al Tribunal Constitucional de la República, nos dio una gran sorpresa, nos dio un extraordinario regalo, y es el cual es sobre el asunto de la ley 01-24 del Departamento Nacional de Investigación. Gracias a la presión mediática del pueblo, que cuando despertó y se dio cuenta del error que el gobierno quería cometer, o lo que tenían programado para, no sé si para entusiasmarnos o entretenernos, gracias a Dios, el pueblo se puso en una y el Tribunal Constitucional no escuchó y gracias a Dios abortó dicha ley. Gracias a Dios no se llevó a cabo y la eliminó. La eliminó porque dicha ley atentaba contra los principios constitucionales que tenemos basados en nuestras libertades. Como ustedes sabrán, el gobierno central mandó una ley a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado, o mejor dicho, al área legislativa, con una reforma basada en esa ley donde atentaba contra los principios del pueblo dominicano. Nos vulneraba de una serie de asuntos que prácticamente nos vejaban nuestros derechos. Esa ley tumbaba una serie de principios ya constituidos en la Constitución, basándose en que era obligación del comunicador o el comentarista sobre una denuncia de X razón que tenía que decir la fuente. Si el Departamento Nacional de Investigación le daba la facultad, mejor dicho, le daba el deseo, la gana de intromitirse en la intimidad del individuo, tanto en su hogar como en su cuenta, hasta en su cuenta bancaria, en sus redes sociales y así por el estilo, sin la autorización de un juez, dicha ley le aprobaba tal sentido y prácticamente nos tumbaba todos los derechos constitucionales que ya durante tantos años habíamos adquirido.
en el inciso 11 de dicha ley, lo dice bien claro. Pero ellos, específicamente Pacheco de la Cámara de Diputados, cuando presentó la enmienda ante el tribunal, ante el Congreso, ante la sala, él dijo que esas modificaciones se harían, pero que no afectaban el artículo 11, el inciso 11, donde sí no garantizaba nuestros derechos de que no iban a ser violados, a menos que no sea por la autorización de un juez. Pero si el caso ameritaba dicha situación y que por tal razón afectaba la seguridad nacional, ellos tenían la facultad. Pero en realidad hizo un mamotreto verbal y confundió a muchos, no, a la gran cantidad de los legisladores de oposición, que algunos votaron, pero otros no votaron, pero la gran mayoría, que son ellos mayoría de los gobiernistas, de los congresistas del gobierno, si todos votaron sin leer la enmienda, sin leer la ley. Y Pacheco automáticamente, usando la teoría de Abel Martínez en su época, voten honorario, que ese artículo, el 11, no le afecta en nada y por tal razón son confusiones, pero voten, que eso no se afectará. Y bueno, pues todos votaron y ahí se aprobó la ley. Cuando el pueblo se dio cuenta, automáticamente protestó, comenzaron las inquietudes, todas las instituciones sociales del país se vieron afectadas, el empresariado, hasta la Iglesia Católica, todo el mundo, porque le daba una facultad a esta gente del DNI, del Servicio Nacional de Investigación, a intrometerse en los asuntos privados de cada ciudadano en busca de una supuesta o de una real en caso de investigación en base a una denuncia que afectara a la seguridad del Estado. Bueno, pero gracias a Dios, entonces el Poder Ejecutivo, después que la envió, pues automáticamente la promulgó. Una vez se diría, bueno, pero cuidado, si la hicieron fue para entretenernos o hacer un amaraco con dicha ley. Pero la aprobó y prácticamente ya cuando se van a lanzar a la Gaceta Oficial, se le hicieron unas objeciones y gracias a Dios el Tribunal Constitucional le dio para atrás eso. Eso estaba inconstitucional, estaba ilegal y no procedía, y por tal razón fue abortada la ley y gracias a Dios nos quedaremos con la ley tradicional. Bueno, esperamos que estos diputados y senadores, que el pueblo votó por ellos para que le defiendan los intereses y apliquen y promuevan las leyes en beneficio de la nación, y no que sean tan servilistas y tan títeres del gobierno, aunque sea su partido oficial, pero que sean más consecuentes con el país, que no lo humillen en ese sentido y que no hagan tanto ruido con medidas y cosas que prácticamente ponen a la ciudadanía loca. Así que prácticamente estamos contentísimos con dicha medida tomada por el Tribunal Constitucional, y gracias a Dios eso no se llevó a cabo. Esperamos que otras medidas y otras leyes que quieran implementar sean discutidas, sean analizadas y que no se lleven a aprobación sin el conocimiento y la sensatez del pueblo. Bueno, en otro orden, sigue el desorden de los planes sociales. El bendito bono todavía sigue causando inconvenientes. Todavía no sabemos, en realidad no sabemos cuál es la influencia que de esta distinguida dama. No se sabe cuál es su poderío que ella tiene en el Poder Ejecutivo, que no ha sido llamada a capítulo y sancionada por los errores cometidos en dicha cartera. Llevan 3 años consecutivos, como le habíamos comentado en otras intervenciones, que la señora ha tenido percance. En esas del 22, 23, me parece 21, quiso como hacerle creer al país de que el gobierno anterior tuvo inconveniente en ese sentido, también tuvo desfalco. En el gobierno del PLD se robaron tanta X cantidad de ese dinero, pero el monto fue de 100 y pico de millones, casi 200 millones, mientras que por lo menos el de nosotros ha sido 100 y pico. Sí, pero usted está justificando usted
usted está justificando completamente la deficiencia que usted está obteniendo cuando usted habló que ustedes iban a hacer el cambio, iban a ser las personas que iban a hacer las cosas nuevas con un buen sentido y una buena coherencia, y que no iban a haber tales fallas y que todo iba a ser preciso y coherente. O sorpresa, parece que se han montado en los errores y la metida de pata que también cometió el PLD en sus gestiones. Y tanto que confundieron a este pueblo diciéndole que prácticamente las cosas se iban a hacer con buenas medidas y que este era el verdadero cambio. Y el país se confundió y creyó en ustedes y por ende se le dio los votos. ¿Y de qué forma? Se le dio votos en términos mayoritarios. Casi todos los senadores, todos los diputados, todos los regidores, todos los alcaldes, todos los síndicos, y prácticamente esto ha sido un fiasco. Operacionalmente el Estado dicen que tenemos cierto crecimiento, y tenemos también cierta paz, gracias a Dios, pero en términos operacional muchas fallas, mucha deficiencia, mucha incoherencia en muchas carteras y muchos ministerios. De manera pues que esperamos que esa señora Gloria Reyes trate de hacer las cosas mejor y que ya se repartan las benditas tarjetas, los benditos bonos que la gente está esperando, que la gente está gritando que no aparecen esos bonos. Porque incluso cuando se presentó el inconveniente y el escándalo, tuvo que suspenderse los servicios en la página del Banco de Reserva, porque el pueblo se puso loco cuando vio toda esta gente saliendo y es como le dije, miren hasta quién salieron, famosos políticos que no necesitan esos bonos, porque ya tienen sus pensiones del Estado, pues son expresidente y es vicepresidenta y así por el estilo. Pero prácticamente la plataforma ha sido abortada, fue suspendida, no sé si ya se ha reactivado. Ahora que están repartiéndola directamente, lo van a repartir casa por casa, pero todavía no hemos visto. La gente se pregunta que dónde están los benditos bonos para comenzar a hacer las compras y hacer los gastos navideños y ahí comprando las cositas. Pero bueno, prácticamente esto no ha sido lo que se esperaba. Y todavía en un tercer o cuarto año ha seguido el inconveniente y el presidente no llama a capítulo a esa señora de esa cartera y que explique a la sociedad qué es lo que está pasando con eso, cuál es la deficiencia, cuáles son los errores. Pero esperamos que prácticamente la situación se arregle, todo vuelva a la normalidad, que el ciudadano común, el pobre, el infeliz que necesita esa ayuda navideña, le llegue esa tarjetita y que pueda comprar sus artículos navideños, no al 100%, pero por lo menos algo es algo. Son 1.500 pesos que ayudan para algo y que la gente lo tenga y que cuando vaya a los establecimientos no tenga percance y que tampoco no le den la tarjeta y cuando vaya a moverla que no aparezca el dinero porque se lo han cloneado otras personas o así por el estilo. De manera pues que esperamos que esta situación se arregle y prácticamente se organice y que le dé el gran beneficio que la ciudadanía y el pueblo quiere sobre tal sentido. De manera pues que esperamos que el presidente aplique las medidas correctivas del lugar y que no vuelvan más a presentarse esos inconvenientes, porque prácticamente no queremos seguir con estos ruidos que no le convienen al gobierno. Estos ruidos mediáticos constantes que además se ejecutan a resolverlo cuando explotan en las redes. Así que esperamos que eso se corrija a un 100% como debiera de ser. En otro orden, pensábamos que en esta semana íbamos para acá un poco el asunto geopolítico, pero cada día las cosas se ponen difíciles. El Medio Oriente sigue encendido. Ahora en esta semana nos encontramos con la sorpresa de la huida que tuvo el presidente Bashar al-Assad de Siria,
donde prácticamente un grupo de esas 5 etnias que tiene ese país asaltó prácticamente al poder, dándole un golpe de estado, y él viéndose obligado con el avance de esos grupos terroristas llegar hacia el palacio, tuvo que emprender la huida y dejar el gobierno. Ese grupo, los ATS, eran unos jóvenes, unas personas, un liderazgo de un señor que era del grupo ISI, talibán, descendiente del grupo de Osama Bin Laden, pero el tipo entró en una reflexión y prácticamente hizo ciertos cambios, predicando un poquito más el asunto democrático. Entonces tuvo unos encuentros con agentes del gobierno norteamericano y parte de Turquía, con el presidente Erdogan, que es amigo de esa facción, de ese grupo que es minoritario, de los 5 grupos fuertes que hay allá en Siria. Están los kurdos, que son terribles, son gigantescos. Están los drusos, otro grupo fuertísimo, y los ISI aquí de este lado, cerca del Líbano. Entonces, uno entiende la política de estas potencias. Anteriormente, el individuo era un terrorista súper buscado por los Estados Unidos, estaba en la lista negra, daban $10 millones por su cabeza. Y, oh sorpresa, ahora el individuo cambió su perfil del turbante, poniéndose una pequeña gorrita al estilo Fidel Castro, con un abrigo igual, gris, verde olivo, igualito al que usaba Fidel Castro, y su barba bien refinada. Entonces ahora el tipo tuvo una reconstrucción política de su entorno y sus proyectos políticos, y ha sido apoyado y entrenado y organizado por los Estados Unidos, Israel y naturalmente por Turquía, con el presidente Erdogan a la cabeza. Llevaron a cabo esa maniobra de cómo asaltar y tumbar a Salah, el presidente de Siria, que tenía 25 años prácticamente en el poder. O sea, esa familia tenía 50 años, porque el padre de él fue el presidente con una dictadura feroz. Y este muchacho, que es un oftalmólogo médico, estudió en Inglaterra, fue llamado cuando murió el padre. Y, oh sorpresa, pensaban que el tipo venía ya con otro estilo, una nueva era, implementar la democracia y el liberalismo y una serie de cambios sociales en esa cultura religiosa del Medio Oriente. Pero el muchacho salió más terrible que el padre. Ese Bashar al-Assad, ese señor creó una dictadura feroz y terrible, con unos fusilamientos y tortura a ese pueblo de una forma brutal y aparatosa. Bueno, pues es uno de esos grupos, de los 5 fuertes que hay en Siria, logró ese objetivo, prácticamente apoyado y asesorado por Erdogan, el presidente de Turquía, y lograron rápidamente avanzar. Y, oh sorpresa para el mundo, porque también el ejército se retiró y le dejó luz verde para que entraran sin ningún inconveniente a esas ciudades, a la segunda ciudad más importante del país. Y luego llegaron a la capital, Alepo, sin ningún inconveniente. De manera pues que entonces, al ver que la situación se caía y que el alto mando militar se retiraba y dejaba que ellos avanzaran sin ningún problema, sin tirar un tiro, una cosa increíble, el gobierno sirio, que también era apoyado por el gobierno ruso en términos financieros, porque Rusia tiene 2 bases militares en Siria, una base naval frente al mar Mediterráneo, en la Takia, y otra de la Fuerza Aérea Rusa en la parte más sureste de la isla, del país. También los norteamericanos tienen otra en la parte norte del país, que hace frontera con Irak. También los norteamericanos tienen su base ahí, porque se han repartido prácticamente ese país. Ahora es peor, porque ahora va a ser una cosa terrible.
Están celebrando la huida de Bashar al-Assad, pero hay que ver ahora la reacción, si la caída de él ha sido lo mejor que haya pasado y que no se convierta eso en un infierno. Esperamos que lleguen a acuerdo, se haga una coalición de gobierno coherente, aunque prácticamente ellos han entrado con un discurso muy cambiante, muy interesante. Lo primero que hizo, en vez de ir al palacio, porque el pueblo invadió el palacio y algunas oficinas gubernamentales, pero él se fue directamente a una mezquita y en algún discurso de reflexión, de buena forma, de compañerismo, de buscar la paz, de buscar la unión, de ir al diálogo y para tener una gestión y un buen gobierno y cambiar a la democracia y que la sociedad siria avance. Pero bueno, ese es el discurso de la llegada y la emoción. Hay más de 7 millones de sirios fuera, en Europa, y ya los que están por aquí cerca, en el área de Egipto y Palestina, esos sitios, y el Líbano, han comenzado a entrar en masa por la frontera, volviendo otra vez a su país. Gente que tenía 10, 12 años que no iba a su país porque salieron huyendo porque eran opuestos al Assad. Pero esperamos que la situación no se ponga peor que lo que se quiera y que comience a haber un entendimiento en esa zona del Medio Oriente, una zona muy convulsionada desde hace siglos. Porque el grave problema de esos países que no son un asunto económico, no son un asunto ideológico politiquero, sino son religiosos, algo terrible. El grupo que cogió el poder son sunitas, mientras que los que se fueron eran chiitas. Y los otros, los kurdos, son chiitas, y la otra son varias ramas del Islam y así por el estilo. Y son radicales, son gente que uno no entiende con la situación. Y prácticamente el área y el pueblo de Dios, como decimos, cerca de Israel y de ese entorno. Entonces Israel usó su ambición rápidamente y consiguió y aplicó unos bombardeos a las bases militares ya prácticamente abandonadas por el ejército, que se vistió de civil y abandonó las bases para que esa guerrilla talibana entrara al palacio sin ningún inconveniente. Y no le hicieron frente prácticamente. De manera pues que esperamos que este joven, que se ve con un perfil tranquilo, pensante, ya ahí nombró un primer ministro para luego asignar elecciones el próximo año, en junio o abril del 25, las presidenciales, y que los otros grupos y las otras etnias asimilen la situación y se pongan todo a una y logren el objetivo de cambiar y avanzar ese país, y que lo enfoquen en la línea de desarrollo y de la democracia como en sí queremos, y que el Medio Oriente comience a tener paz y no sigan tantas guerras y tanto desastre como ahora en esa zona. Así que esperamos que Dios ilumine a esos políticos y a toda esa gente y que se sientan en la mesa del diálogo y que lleguen a entendimiento y acuerdo para poder administrar ese pueblo sirio que también tiene petróleo. Ese es el otro problema, que por eso son más guerras y los problemas. Y que se entiendan y que se desarrolle y que vuelva la paz a ese entorno del Medio Oriente y en los otros países que también tienen situaciones algo parecidas. De manera pues que esperamos que todo se arregle, que Dios lo ilumine, como decimos, y que sea para el beneficio de la humanidad y que todos vivamos en paz y que todas esas embajadas, todo se abra y todo vuelva a la normalidad en ese entorno. Así que estas han sido las pinceladas de su amigo Hipólito Ventura, como siempre pidiéndole que se suscriban y que le den a la campanita para seguir apoyándonos en este proyecto televisivo que es para ustedes
y para informarle, como siempre, sobre todos los acontecimientos sociales, culturales, políticos y naturalmente geopolíticos. De manera pues que gracias por vernos y hasta entonces pues.